hace como 10 años orábamos para que el Señor levantara iglesias, que lo que se cantara en español, que lo que se cantara fuera a Cristo, que quien fuera exaltado fuera Dios, quien fuera glorificado fuera Él. Y estábamos ahí con mi esposa, mi familia, adorando a Dios, y verles a ustedes adorando a Cristo, que el centro de atención sea Él, que Él reciba la gloria. Así que esto es una oración contestada y yo espero que todos seamos testigos. Y ahora en este momento, cuando vayamos a casa, cuando empieces tu semana, recuerda que Dios está haciendo algo precioso para traer más personas a Él, para enseñarnos sobre su palabra. Así que para mí es un gusto estar aquí, y ustedes son amados por Dios. Ustedes son un privilegio, tienen un privilegio al tener un pastor, Pastor Gerson, que les ama tanto, que viene a traer la palabra de Dios domingo tras domingo. Eso es un amor verdadero. Así que siéntanse amados por su pastor, que les ama, que tiene una convicción por la iglesia local, de que Cristo sea magnificado, sea mostrado. Así que ustedes son amados. Y amigo, quizás tú estás aquí hoy, dices, no entiendo nada de lo que estás hablando. Es mi primera vez en una iglesia o en una iglesia como esto. Yo oro que tú puedas hoy ver a Cristo. Yo oro que hoy tú puedas apreciar su belleza y su gloria y digas, yo quiero más de eso. Esta es una iglesia para ti. ¿Tú quieres más de Cristo? Ven acá. ¿Tú quieres conocerle, deleitarte en Él, apasionarte por Él y decir, muéstrame eso en la palabra de Dios? Ven acá. Así que yo espero que al final del servicio, del término que vamos a tener ahorita, si Dios le place, te conceda ojos para verle a Él. Y si tú ya eres un creyente, ya que hoy es el Día de los Padres, yo he querido predicar sobre Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 11, y le he titulado a este sermón, Abba Padre. La promesa de la adopción a la familia de Dios. Si tú hoy eres creyente, tú puedes decir junto conmigo, Abba Padre. Si tú no eres creyente, yo deseo y oro que en el momento de la predicación o quizás al final, tú puedas decir al final, Abba Padre. Así que si tú tienes tu Biblia, por favor, vamos a abrirla en Gálatas capítulo 4 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Versículo 3: así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, dice Pablo en versículo 8, cuando no conocías a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, esto me encanta, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Dios, tú eres bueno, tú eres precioso, y hoy te damos gracias porque podemos decir, Abba Padre. Llamar al Creador de los cielos Padre es un privilegio y es un regalo creado en tu mente para con nosotros. Así que Padre, gracias porque podemos decirte Padre, y te ruego Dios que hoy tú puedas alimentar nuestra alma basado en lo que Cristo ya hizo por nosotros,
y aplicado por medio del Espíritu Santo a nuestros corazones. Así que Dios envía tu Espíritu. Queremos ser llenos por medio del Espíritu y queremos que tu palabra, Cristo, habite en abundancia en nuestros corazones en esta mañana. Así que Dios, haz todo esto para tu gloria y el gozo y el bien de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar en detalle en el capítulo 4, yo quisiera darte y ayudarte a entender un poco el contexto, para poder entender cómo es posible que Pablo llegue al capítulo 4 a hablar sobre la adopción. ¿Por qué él llega allá? ¿Cuál es el argumento previo que él ha estado construyendo para que nosotros podamos llegar al capítulo 4 y digamos, Abba, Padre? Entonces Pablo en el capítulo 1, él empieza diciendo, yo lo voy a leer brevemente, y si puedes voltear conmigo, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, él dice lo siguiente: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien, ¿a qué? A revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara ante los gentiles, y no consulté en seguían con carne y sangre. De antemano quiero decir que tú no puedes ser hijo o hija de Dios a menos de que a Dios le plazca revelarte a su Hijo. Pablo está hablando de inmediato no simplemente sobre la justificación, sino el fruto de la justificación, que es la adopción a la familia de Dios. Y él inmediatamente en el capítulo 1 está mostrándonos que no hay adopción, no hay justificación a menos de que Dios te llame hacia Él. Y todo esto es centrado, fundamentado en la persona de Cristo, de su Hijo. Él nos revela a su Hijo Jesucristo. Pablo, enamorado de Dios, apasionado por compartir el Evangelio de Cristo, se encuentra con una realidad en las iglesias de Galacia. Pablo viene a la iglesia de Galacia o escucha de ellos que hay un cierto grupo de judíos queriendo añadirle algo al Evangelio. Y Pablo dice, no, ¿cómo puede ser posible? Si ustedes ya han conocido, si ya han probado el Evangelio, han probado a Cristo, saben que no hay nada más que Cristo, no se necesita nada más que Cristo. Ustedes han sido adoptados por Cristo y en Cristo y para Cristo. Y Pablo no está contento con esto, porque estos hermanos judíos, estos amigos judíos, lo que estaban haciendo era que querían añadirle a los que ya eran gentiles y habían venido a Cristo la circuncisión. Entonces ellos le decían, bueno, tú has venido a Cristo, qué bueno. Pero sabes que ahora en Cristo tú tienes que cumplir la ley también. Y parte de la ley es la circuncisión. Así que tú tienes que circuncidarte. Está bien Cristo, pero añade la circuncisión. Y Pablo no está contento con esto. Y Pablo en el capítulo 2, en el capítulo 1, bien claro le dice, esto no es lo que ustedes han escuchado de mí. No le puedes añadir nada, absolutamente nada al Evangelio. Es Cristo y punto. Y Pablo continúa su argumento y no simplemente le bastó con explicar que la justificación es solo en Cristo por medio de la fe, sino que él va un poco más allá en el capítulo 2 y va a quien se le dio la promesa de la circuncisión, a Abraham. Y él va y les explica, si pueden ir conmigo brevemente, es un poco el contexto. En el capítulo 2, él muestra en el versículo 16 lo siguiente: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿cómo? ¿Cómo es que una persona es justificada? ¿Cómo es que tú puedes pararte delante de Dios sin ser enjuiciado o sin ser condenado? ¿Cómo es posible que tú y yo nos podamos parar frente a un Dios santo? Pablo responde y dice, sino mediante la fe. Inmediatamente me encanta como Pablo siempre usa, y estas pequeñas preposiciones son muy importantes. No es una fe en cualquiera. El objeto de tu fe y de mi fe es Cristo. Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo, dice Pablo en el versículo 16, en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué tú y yo hemos creído en Cristo Jesús? ¿Simplemente para ir al cielo? No, porque si quisiéramos simplemente ir al cielo, pero Dios no está allá, ¿de qué me sirve ir al cielo? Y Pablo dice ahí que hemos sido justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nuevamente Pablo le recuerda a estas personas, a la iglesia de Galacia, pero también a los demás hermanos que estaban promocionando un evangelio contrario al evangelio, y él le dice, no, ustedes están equivocados. No le añadas a la justificación la circuncisión. Y hoy en día podemos hacer lo mismo nosotros. ¿En quién estás confiando
cuando todo está bien? ¿En quién estás confiando cuando todo está mal? ¿No te ha pasado que cuando tú muchas veces has pasado una buena semana, has hecho tus devocionales, has leído la palabra de Dios, has estado orando, vienes el domingo más espiritual? Como que ahora ya me siento merecedor de estar aquí porque yo hice esto. O hoy no voy el domingo a la iglesia porque es que esta semana peleé con mi esposa, argumentamos, no traté bien a mis hijos. Yo hoy no me siento que soy merecedor del amor de Cristo. Dos extremos le añaden al evangelio. Tú estás hoy aquí por Cristo y en Cristo. Y Pablo le dice, no le añades nada más a la justificación. No confundamos la santificación de la justificación. La justificación es un acto una vez y para siempre donde Dios te declara justa por medio de la obra de Cristo y la persona de Cristo. Es una obra que terminó. Él ya la hizo. Ahora, la santificación sí es un proceso. Entonces Pablo tampoco quiere, porque lo vamos a ver más adelante, que nosotros vayamos y digamos, qué bueno, no puedo hacer nada, no tengo que hacer nada, libre. No y sí. Sí somos libres, pero no libres para pecar. Entonces Pablo quiere desde el principio decir, justificación, no le añadas nada. Es el fundamento donde tú te paras firmemente, sea que hayas tenido un día bueno o un día malo, en la justificación, en Cristo, por medio de la fe. Y Pablo quiere garantizar y mostrar eso bien claro antes de entrar en lo que es la adopción. Porque entonces en la adopción también podríamos hacer lo mismo. Bueno, Dios me ha adoptado o me ha llamado hijo o hija, porque bueno, en realidad yo no era tan malo. Bueno, Dios pues seguro desde la eternidad Él vio que yo a los 16 años iba a estar confundido, pero Él vio algo en mí bueno y Dios dijo, Michael, no. La justificación es un acto de Dios, como Pablo lo dice, en la persona de Cristo y aplicado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero no solamente Él explica la justificación, sino como les dije, Él también habla de que fue a Abraham, sí, que se le dio la promesa de la circuncisión, pero a Abraham se le dio esa promesa posteriormente de que Él haya declarado fe en Dios. No fue previa, sino fue posterior. Entonces, en el Antiguo Testamento, brevemente, las personas judías creían que la membresía, la familia de Dios era por medio de la circuncisión. La señal, la marca de que tú eras un miembro, una miembra, bueno, no una miembra, pero un miembro de la familia de Dios era la circuncisión. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es ahora que una persona puede ser adoptada? ¿Cuál es la marca de un individuo para la adopción? Bueno, es Cristo. Públicamente tú confiesas a Cristo y muestras una realidad que ha sido interna, externa en el bautismo. Por eso nosotros decimos que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la evidencia, la marca de que tú perteneces a la familia de Dios es el bautismo. Porque ya has puesto fe en Cristo. Y Pablo quiere garantizar que no juguemos con la justificación. Tú ya estás segura en Cristo, ya estás seguro en Cristo por lo que Él ha hecho. Dios ya te ve a ti por medio de los ojos de su Hijo amado. Y Él quiere garantizar que no le añadamos nada y que ellos no le añadan nada a lo que Dios ya ha hecho. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 29, ya para llegar a nuestro texto. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. No tengo el tiempo, pero Pablo va de regreso a Génesis 3:15, de la promesa que se le ha hecho a la mujer, Génesis 12:15, 17, a la promesa que se le ha hecho a Abraham, pero la promesa era a la descendencia, dice Pablo, no descendencias, es decir, la descendencia es Cristo. Por lo tanto, tú y yo pertenecemos a la familia de Dios porque pertenecemos a Cristo. Pablo quiere que nosotros entendamos eso muy, muy claros. La genealogía de nosotros no se debe a que somos parte de un pueblo judío, pero se debe a que somos parte de Cristo. El principio genealógico de que ahora soy adoptado porque mi papá o mi mamá son cristianos, eso no sirve en el evangelio. Tú y yo hoy somos cristianos porque Dios nos dio fe y entonces declaramos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y Pablo quiere que nosotros estemos seguros de esto. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, aquí es donde estamos nosotros, queremos que tomar un tiempo para desarrollar estos 11 versículos. Pablo llega al capítulo 4
diciendo, ok, te he estado explicando sobre la justificación por fe, no por obras, la justificación que ha sido una promesa a Cristo y nosotros heredamos esa promesa. Y ahora Él usa un ejemplo. Se dieron cuenta que en los versículos del 1 al 2 Él nos está dando una idea. Y del versículo de 3 al 11 Él explica esa idea. ¿Sí? Leo nuevamente, dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. En todos estos versículos, el punto principal que Pablo quiere hacer es que Dios te ha adoptado en Cristo y te ha dado su Espíritu que confirma que eres libre y por lo tanto no regreses a la esclavitud. No regresemos a ser esclavos de este mundo, no regresemos a ser esclavos a lo que el mundo dice para que entonces nos podamos sentir seguros. Pablo usa este ejemplo de este heredero diciendo, en aquel entonces era una ley. Si un heredero iba a recibir algo, la ley era que esta persona tenía que esperar hasta la edad estipulada por su padre. No podía heredar esto. Tú y yo, desde antes de la fundación del mundo, y me gustó mucho que hayamos leído Efesios 1, porque antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que tú eras un heredero. Tú ibas a recibir la promesa dada a Cristo. Pero teníamos que esperar un tiempo hasta que esta promesa viniera. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a esta promesa que era Cristo. Cuando Él vino, y vamos a verlo como el tiempo perfecto de Dios se cumplió en la persona de Cristo. Entonces Pablo quiere que entendamos esto. Una de las cosas que podemos pensar es, por ejemplo, cuando tú vas, inscribes a tu hijo o a tu hija en el colegio, usualmente te dan al principio una lista de materiales y te dicen esto es lo que usted tiene que comprar para su hijo y para su hija. Durante el transcurso del año lo vamos a usar. Tú los entregas, pero el hijo no, aunque es dueño de eso, él no lo puede usar. Su maestra controla el uso de eso. O quizás si eres joven, estás en este proceso como el cual yo estuve hace unos años, cuando tú sacas tu licencia y crees que ya puedes manejar, pero te das cuenta que tu licencia es la amarilla. Tienes que tener un adulto ahí al lado tuyo para guiarte. No puedes sacar tu carro, como aunque tengas tu carro y seas dueño de tu carro, no lo puedes sacar, porque tienes que esperar hasta cierta edad. Y Pablo dice aquí, igualmente nosotros teníamos un tutor que era la ley. La ley servía para cuidarnos, para protegernos. El problema no es la ley, el problema es el corazón. El problema es que nosotros no vamos a obedecer la ley. El problema es que no queremos obedecer a Dios. El problema es que no le queremos amar. No hay nadie que ame a Dios, dice la palabra. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie quien siga o que busque a Dios. Entonces el problema no es la ley, Pablo dice. La ley servía para protegernos, pero el problema es nuestro corazón. Entonces si hay esta situación en la que Pablo está hablando, en que todos nosotros nos encontrábamos, ¿cuál es la respuesta de Dios? Si tú y yo estamos bajo una situación separados de la gloria de Dios, como alguien también leyó Efesios 2, bajo la ira de Dios y por naturaleza hijos de la ira de Dios. Si esa era nuestra condición, ¿qué Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Y Pablo le recuerda a estos hermanos que estaban bajo la ley, oprimidos bajo el mundo, bajo sus enseñanzas. Y él dice, si ese eras tú, ¿por qué quieres regresar allá? Porque mira lo que Dios hizo para que tú salieras de esto. Y ahí empieza su explicación en el versículo 3 en adelante. Él dice en el versículo 3, haciendo esa conexión, él dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre o a esclavitud. Tú y yo éramos esclavos, no de Cristo, pero del mundo, de la carne, del pecado. Y dice a él, bajo las cosas elementales del mundo. Fíjate en el versículo 4 esa conjunción que Pablo usa. Si tú lees tu palabra, no pierdas de vista estas conjunciones, este pero, porque ahí se encuentran grandes riquezas para tu vida espiritual. Después de un pero, léelo detenidamente, porque te va a sostener tu vida en días de duda. Él dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿En qué tiempo fue que Dios envió a su Hijo? En su tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una relación eterna,
No les hacía falta absolutamente nada. Entre la Trinidad existía y existe gozo, paz, armonía, todo. Y aún así Dios decide crear un mundo para mostrar su plenitud desde su plenitud. Y aún así Él decide que en el tiempo preciso que Él ya había determinado desde antes de la fundación del mundo, Él iba a enviar a su Hijo perfecto. Entonces, bajo una situación de esclavitud que nos encontrábamos nosotros, en el versículo 4 Pablo dice, pero, recuerda, pero Dios en el tiempo perfecto envió a su Hijo perfecto, nacido de ley o nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué era necesario que Cristo, el Redentor nuestro, tuviese que nacer bajo la ley y por medio de una mujer? Bueno, porque así lo decía la palabra de Dios. Isaías nos muestra claramente, Isaías capítulo 64 dice que Cristo, que había de nacer, capítulo 9, dice que había que nacer el Mesías por medio de una virgen. Y Cristo cumple todo en perfección. No simplemente el tiempo planeado por Dios en su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, ya había venido este tiempo, pero Dios en su tiempo trae a Cristo, su Hijo perfecto, nacido de mujer, para que también se cumpliera que iba a ser como tú y yo, hombre, humano. A diferencia de Adán, el primer hombre que pecó, desobedeció a Dios, vemos a Cristo como el segundo Adán, que nacido bajo la ley y por medio de la mujer, no pecó como Adán y como tú y yo. Se necesitaba un Salvador, se necesitaba que Cristo mismo, Dios mismo, hecho en carne, habitara con nosotros para que Él, como segundo Adán, obedeciera la palabra de Dios. Y Él lo hizo, y esto cuenta para tu justificación. Por eso es que cuando nosotros no obedecemos todo el tiempo, porque yo no obedezco todo el tiempo, mi seguridad de mi amor para con Dios y de su amor para conmigo no se basa en lo que yo hago, se basa en lo que Cristo ya hizo. Mi garantía de que puedo ser más como Cristo no se basa a que soy muy inteligente o que no soy muy inteligente, a que soy simpático o no soy simpático, a que tengo una casa o no tengo una casa. No se basa de eso. Se basa exclusivamente en que Cristo ya ha comprado aún tu santificación. Y Pablo quiere llegar a ese punto. Él ya obedeció. Nació bajo la condena de la ley y aún así la obedeció perfecto. Bajó y nació en una mujer y sin embargo obedeció al Padre, porque eso fue lo que Él vino a hacer, a obedecer por nosotros. Y Pablo continúa y dice, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Por qué Cristo tenía que nacer bajo la ley y por qué tenía que nacer por medio de la mujer? Fíjate el versículo 5. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Él se hizo la ley o se vino bajo la ley para que tú y yo que estamos bajo la ley, condenados, incapaces de obedecer la ley, la pudiéramos obedecer en Él. Él se hizo humano, ¿para qué? Para que pudiera comprarnos, redimirnos, nosotros que estamos bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo tenía que venir a hacer esto, para poderte llamar a ti hijo e hija. Cristo tenía que obedecer en perfecta obediencia para poderte llamar a ti hijo e hija, para poder llevarte al Padre, para poder adoptarte como su hijo. Y fíjate cómo Él sigue adelante. Y si son hijos, si esta es una verdad que tú hoy disfrutas, eres hijo, eres hija de Dios por medio de la fe en Cristo, te has arrepentido, has creído en Él, lo has abrazado como tu tesoro supremo, dice Pablo, ¿qué es lo que me garantiza a mí que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo yo sé esto? Bueno, Pablo dice en el versículo 6, y porque es el fundamento, sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu ¿de quién? Eso me encanta. De su Hijo. Tú no puedes tener el Espíritu de Dios si tú no tienes al Hijo de Dios. Tú no puedes tener el Espíritu de Cristo si tú no tienes a Cristo. Es un orden. No puedes. ¿Y cuál es la función
del Espíritu en este contexto para con nosotros. Él dice aquí, a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. ¿Cuál es tu respuesta bajo la tentación? ¿Cuál es nuestra respuesta bajo el dolor? ¿Cuál es nuestra respuesta bajo la ansiedad, el gozo, la paz? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el pecado? ¿Damos al pecado? ¿Cedemos al pecado? ¿Cuál es nuestra respuesta bajo un tiempo de armonía que estás disfrutando? Es que yo lo estoy haciendo. Ok. ¿Cuál es tu respuesta bajo un estatus bancario que tú ves que estás cómodo? Ok, mi trabajo me está dando esto, mi trabajo. Pablo dice que nuestra respuesta como hijos de Dios a toda situación debe ser, Abba Padre, Abba Padre. El corazón de un hijo de Dios clama, grita, expresa, Abba Padre. En toda situación, tanto en lo bueno como en lo malo, el corazón del creyente dice, Abba Padre. Abba Padre, ayúdame bajo esta tentación. Abba Padre, gracias por la salud de mi hija y de mi esposa. Abba Padre, no tenemos para poder comer mañana. Abba Padre, ayúdanos. Ese es el clamor de un verdadero creyente. Abba Padre. El Espíritu hace eso en nosotros. El Espíritu de su Hijo testifica, como Pablo dice en otra carta a los Romanos en capítulo 8, que nosotros somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Él. Entonces, en tiempo de que tú no estés dudoso en que no me siento hoy amada por Dios, no me siento hoy amado por Dios, siento que aunque es una realidad, el pecado me ha separado de Él, ¿qué tengo que hacer? Voy a leer más la Biblia, voy a portarme mejor. Clama, Abba Padre. Mi seguridad y mi salvación viene de tu Hijo, Abba Padre. Mi fortaleza para hoy poder amar a mi esposa no viene de que cómo yo me porté, cómo yo me puedo portar. Se debe a que, Abba Padre, ayúdame a amar a mi esposa porque yo no puedo solo. Mi seguridad de que mi hija, nosotros podamos educarla y apuntarla a Cristo, no se debe a que yo soy pastor y que yo de cierta manera voy a asegurar su salvación. No, nuestro clamor es, Abba Padre, sálvala Señor. Abba Padre, sálvala. Nuestro clamor en medio de la ansiedad, de la falta de fe, no es decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Voy a tener 20 trabajos para poder alimentar a mi familia. No, Abba Padre. Abba Padre, te ruego que tú nos ayudes y proveas a mi familia. El clamor de un creyente, de un hijo de Dios, dice Pablo aquí, es Abba Padre. Y Pablo dice entonces, ¿cuál es el resultado de que tú puedas clamar Abba Padre? ¿Cuál es el resultado? ¿A qué es lo que tiene que llevar el poder decir hoy Abba Padre? Él dice, por lo tanto, ya no eres siervo. Si tu clamor que sale de tu boca y de mi boca es Abba Padre, la conclusión es que ya no soy un siervo. Ya no estoy bajo la condenación, ya no estoy bajo la ira de Dios. Ahora yo ya soy un ¿qué? Un hijo, un heredero. Y me encanta esta cadena preciosa que Pablo usa. Dice, ya no, esto, negativo, ya no eres siervo. Entonces la pregunta más obvia de nosotros, entonces ¿qué soy? Si ya no soy un siervo, una sierva, si ya no soy esclavo, esclava, bajo las enseñanzas elementales de este mundo, bajo la esclavitud del pecado, como él también habla en Romanos 6, si ya no soy eso, la pregunta más obvia es entonces ¿qué soy? ¿Quién soy yo? Pablo conecta todo y dice, bueno, tú ya no eres siervo, sino, mira la comparación, sino hijo. Fíjate cómo sigue la cadena. Y si hijo, también heredero. ¿Por cómo? ¿Cómo puede ser esto posible? Por medio de Dios. Tu adopción y mi adopción no surgió en tu mente o en mi mente. Tu adopción y mi adopción surgió en la mente de Dios. Dios no fue a una agencia para ver si nos podía adoptar, a ver si le daban permiso, para ver si cuál era su income o su entrada mensual, para ver si nos podía adoptar. No. Tú no tuviste que hacer absolutamente nada para que Dios te viera y dijera, quiero que seas mi hija, quiero que seas mi hijo. Nada. Él simplemente te amó. Él simplemente puso sus ojos de gracia desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearte. Él puso su amor en ti. Y todo es por medio de Dios.
Y nuevamente, cuando tú y yo nos encontremos esta semana, hoy, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, en tiempos de soledad o en tiempos de muchas amistades a nuestro alrededor, siempre debemos recordar, todo es por medio de Dios y yo estoy contigo. Yo estoy contigo porque todo viene de ti, Señor. Pablo continúa y dice, nuevamente él vuelve a explicar y nos vuelve a recordar, son hijos, ¿verdad? Son herederos. Pero en aquel tiempo, cuando eran siervos, fíjate cómo tú eras, pero en aquel tiempo, y este es su punto principal, él ha tratado todo este tiempo de mostrar que la justificación es por la fe en Cristo y nada más, no por obras, no por una genealogía como los judíos querían usar con Abraham, y él ha tratado de llegar a este punto porque en su corazón hay un clamor de tristeza y de dolor. Y él dice aquí, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, no lo conocías, tú no lo conocías, eras siervo o eras esclavo en el versículo 8 de aquello que por naturaleza no son dioses. Pablo dice que nosotros éramos esclavos de todo lo que nosotros mismos hacemos dioses, que no hay dioses, no son dioses, solo hay un Dios. Pero Pablo dice aquí que por naturaleza nosotros colocamos todo lo que no es por naturaleza dioses como nuestro Dios. La pregunta no es tanto esa pregunta de conocer, que no conocíamos a Dios, no es tanto si creíamos que había un Dios o no, porque todo el mundo sabe que hay un Dios. Romanos 8, no hay ninguno que no conozca a Dios porque Dios se ha mostrado en todo. Cuando tú miras el sol, tú ves, y eso debería apuntarte a Dios. Cuando tú miras su creación, escuchar los pajaritos cantando, eso da testimonio a tu corazón de que hay un creador. Y Pablo en Romanos dice, ahí no hay excusa. Todos conocen que hay un Dios. La pregunta no es si creen que hay un Dios, la pregunta es a quién están haciendo su Dios. Y Pablo dice, en aquel entonces ustedes hacían lo que no es Dios, sus dioses. Otra manera de decirlo es, la pregunta no es si estás adorando, la pregunta es a quién estás adorando. Todos adoramos, todo el tiempo, todos adoramos. Y Pablo dice, ustedes conocían a dioses que hacían ustedes mismos sus propios dioses. Ustedes adoraban a otros dioses que no son dioses, pero ustedes los adoraban como dioses. Y fíjese cómo él conecta nuevamente y le recuerda el versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, y antes de que cualquiera pudiera decir, yo le conozco. No, espérate. Acuérdate, es por medio de Dios. O más bien, o mejor dicho, que sois conocidos por Dios. Cuando Pablo usa esa palabra de que son conocidos, somos conocidos, siempre es en referencia a la salvación. Dios conoce a todo el mundo, por supuesto que sí. No hay duda alguna que Dios sabe quién es cada persona en esta creación. Dios la sabe. Pero su conocimiento para con su pueblo es diferente. Es un conocimiento de salvación, es un conocimiento salvífico, que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, y Él está esperando ese día que Él ya había planeado desde antes de la fundación del mundo para decirte, ven ahora, yo te conocí desde antes de la fundación del mundo, ven ahora, ven. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, son conocidos por Dios. Y eso, en la audiencia que estaba escuchando a Pablo, que estaban leyendo sus cartas, y en nosotros debe surgir la pregunta en que, ok, soy conocido por Dios. Y Pablo, en su tristeza, en su dolor, para cuando escuchaba a sus hermanos en Galacia, él dice, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces, ¿cómo esto se aplica a nosotros? ¿Cómo este versículo se aplica al creyente de hoy en día? ¿Cómo esto se vería en la vida de un creyente? ¿Cómo es posible que si ya hemos sido justificados por la fe en Cristo, se nos ha declarado justos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz, su obra de expiación, su obra de redención, y Él nos ha redimido? Ya estamos bajo un estándar o bajo el amor de Dios. Y Pablo dice, si ya han sido adoptados a la familia de Dios, ¿cómo puede ser posible que volvamos a la esclavitud? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se ve esto en la vida del creyente?
volviendo a la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo respondes bajo la tentación? ¿Cómo respondemos bajo la ansiedad, la preocupación, bajo lo que qué dirán los que me ven, bajo dónde o qué estamos siendo esclavizados? ¿Cómo respondemos ante todo esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué le añades tú a la salvación? Pablo dice que no le añadas nada, porque entonces otra vez va a estar esclavizado a lo que realmente no son dioses. Por ejemplo, ¿te sientes mejor? ¿Te sientes más amada o amado por Dios porque tus hijos caminan a Cristo? ¿En Cristo? Obvio que sí. Nos deberíamos sentir agradecidos. Pero eso te da más seguridad, más como contentamiento en Dios, te da más seguridad de que Dios me ama más. Porque fíjate, mis hijos, y le ponemos algo más que no es Cristo. Eso es un fruto de su amor, que si mi hija conoce de Cristo es un fruto, y oro y ruego a Dios por eso. Pero si mi hija no camina con Cristo, yo oro por eso, le voy a compartir de Cristo, la voy a amar. Pero si mi hija no camina con Cristo, mi seguridad de mi amor por Dios y su amor para conmigo está seguro en Cristo. O cuando hay un conflicto en el matrimonio, ¿qué es lo que te motiva para poder ir a ese cuarto a resolver ese problema? ¿Qué es lo que te da las fuerzas para poder obedecer a Dios? Bueno, seguro es que si yo no voy, Dios se va a enojar conmigo. Si yo voy a ir allá a pedirle perdón, me voy a sentir mejor y entonces ahí sí ya puedo orar. Sí, obviamente que hay un tiempo de confesión de pecados, pero lo que te debe motivar a hacer es ver el fruto de su salvación en tu vida y dependencia del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de perfección, mucho menos Pablo de perfección, pero sí de una actitud de humildad, una actitud de hijo que dice: Abba, Padre, ayúdame. Yo tengo que ir a resolver ese problema con mi esposa, pero Padre, yo no quiero, Señor, pero tú me has llamado a ser cabeza de hogar, a humillarme e irle a pedir perdón. Ayúdame, tú con tu Espíritu Santo, ayúdame a caminar allá, a obedecerte a ti y ver frutos de la salvación tuya en mi vida. La fuerza es Cristo, no tú. El fundamento seguro de que tú has sido aceptada, aceptado por Dios, no se basa en lo que tú has hecho o lo que haces. Ustedes están leyendo un libro muy bueno de Jerry Bridges, y uno de sus libros, él habla de que el cristiano ha entendido muy claro que sí, la justificación es por fe. Eso lo entendemos claro. Ahora, la santificación es regresarle a Dios lo que Él ha hecho por mí. Y dice Jerry Bridges que eso no es cierto. Aún tu santificación es por medio de la fe. Tú no le pagas a Dios de regreso nada. Nada. Mi justificación es dada por fe en Cristo. Tanto mi santificación es por fe en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Tú y yo somos más como Cristo por medio de su Espíritu Santo. No bastaba lo que yo digo. Y Pablo dice aquí: ¿cómo puede ser posible que quieran regresar allá? ¿Cómo puede ser posible que han visto lo que Dios ha hecho en su vida? Ustedes han probado salvación, han visto al Espíritu de Dios obrando en sus corazones y ahora quieren regresar. Esa debe ser nuestra pregunta cada día en nuestras vidas. Dios, no quiero regresar a la esclavitud. No quiero regresar a todo aquello que me dice que tengo que hacer para ser. Tú haces porque eres. Eres primero antes de hacer. Tú no puedes obedecer a Dios antes sin ser hijo de Dios. Es imposible. Tú amas a Dios porque Él te ha amado a ti. Tú le dices: te amo, Abba Padre, porque Él te ha amado a ti y Él puede por medio de ti decir esto. Y más adelante en el versículo 10 Él dice: observad los días, los meses, las estaciones y los años. Y esto es un tema que ha traído mucha controversia aún en la iglesia actual, en la iglesia del Nuevo Pacto, porque hay ciertos creyentes que creen que tienen que mantener ciertas reglas porque entonces no están obedeciendo a Dios. El día del reposo, y yo no voy a entrar en detalle porque lo que yo quisiera decir más que todo es que Pablo aún aquí
y más adelante en Romanos también lo habla, en 1 Corintios, es que mucho de esto tiene que ver con tu conciencia. Entonces yo no puedo poner un estándar a alguien que para él o para ella mantener el día del reposo es un día y eso es lo que es. Para otros es Dios ha comprado un reposo. Y el día del reposo en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Él es nuestro descanso. Por lo tanto, yo no espero un día de reposo, yo disfruto días de reposo. Pero para algunos todavía creen que no, tengo que guardar un día o si no peco. Pablo está diciendo aquí es que no le añadas nada más a tu salvación. No creas que eres un mejor cristiano o una mejor cristiana, que Dios te ama más porque el domingo solo vienes a la iglesia y lees la Biblia todo el día. Que el otro que va al restaurante y disfruta su familia no es tan cristiano como tú. Pablo dice, no hagas eso, no lo hagas. Es Cristo en ti y por ti. Y al final él termina con este clamor: temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Y obviamente eso no es cierto. Él ha luchado con ellos y más adelante les muestra en el capítulo 5 el fruto del Espíritu Santo que Él quiere ver en sus vidas y Él ruega por ese fruto. Él les dice, ya no seas dirigidos o controlados por la carne, sino más bien sed dirigidos y controlados por el Espíritu, y lista todos los frutos de la carne, pero Él dice, no, sed guiados por el fruto, por el Espíritu para dar fruto, evidencia de tu salvación. Pero yo te quiero ayudar a aplicar esto en 5 maneras para terminar. Una de ellas es que nada nos aparte de estar completamente convencidos que solo a Cristo necesitamos. Que Cristo es suficiente, Cristo es nuestra segura salvación y sostén día a día. Y eso es lo que él habla en el capítulo 5 del 1 al 2. Segundo, vivamos en el Espíritu que Cristo ha enviado para así ver sus frutos en nosotros y no cumplir los deseos de la carne. Tú hoy puedes obedecer a Cristo porque el Espíritu Santo reside en tu vida. Tú hoy puedes ver el pecado, que lo ves, todos los cristianos pecamos y todos somos tentados, pero tú lo puedes ver a la cara y decir, esto no me va a satisfacer como Cristo. Esto es algo mentiroso y temporal, Cristo es eterno. ¿Y cómo es posible? Por medio del Espíritu Santo. Tú hoy lo puedes hacer. Y aún en medio del conflicto, y vuelvo a usar la misma ilustración del conflicto, decir, yo me puedo quedar así, ignorar el problema, no pedir perdón, no tratar de resolver el conflicto, pero ahora porque el Espíritu reside en ti, tú puedes caminar hacia allá, aunque no hayas sido el que haya ofendido y es el que ha sido ofendido. Tú lo puedes hacer en Cristo y por su Espíritu, confiando de su gracia venidera, que es nueva cada mañana. Tercero, ayudémonos los unos a los otros a llevar las cargas de los otros. No nos cansemos de hacer el bien a toda persona, pero en especial, dice Pablo, a los de la familia de la fe, en el capítulo 6. Esto es la iglesia de Cristo. Ustedes como individuos son miembros, y esta es una expresión, una iglesia local de lo que es la iglesia universal. Ustedes son familia. Yo soy su hermano y su hermana si están en Cristo. Y Pablo llama a las iglesias locales a amarse los unos a los otros. Mi deseo, y yo sé que el pastor Gerson también, es ver iglesias que hagan esto. ¿Cómo puede ser posible que si yo voy a iniciar otra iglesia, él me invite? Porque apreciamos a Cristo. Que no estamos en que se va a llevar aquí. No, estamos para mostrar a Cristo. Ustedes tienen una iglesia preciosa. Y aquí debe ser una familia que pueda decir con confianza, mira, este soy yo, esta ha sido mi semana, muéstrame a Cristo, apúntame a Cristo, aconsejémonos los unos a los otros como Él también habla y leímos en Colosenses capítulo 3. Y por último, gloriémonos en Cristo y proclamaremos su evangelio en todo lugar, como Él dice en el capítulo 6, versículo 14. Tú tienes las buenas nuevas. Tú tienes el evangelio, que es Dios. Tú conoces a Cristo, dalo a conocer.
Dalo a conocer donde tú vayas, en tu empleo, en tu casa, con tus hijos, en tu escuela, en tu universidad, por medio del teléfono. Da a conocer a Cristo. Tú tienes el tesoro supremo. Tú tienes la herencia que es Cristo. Dala a conocer. No es para mantenerla, para compartirla. Compartamos de Cristo. Y vuelvo y digo, todo esto son frutos de la justificación, frutos, evidencias de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Así que quiero animarte y animar específicamente a los padres en este día, que démosle gloria a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Como cabeza de hogar, que amemos a nuestras esposas, que vivamos vidas de sacrificio, de humildad. No es fácil, no lo es. Es imposible solos. Pero porque tenemos a Cristo y su Espíritu Santo podemos vivir de tal manera. Podemos vivir evidencia de que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y como mujer, como esposa, tu identidad, tu seguridad viene de que Cristo dice quién tú eres. Eres amada, eres preciosa ante los ojos de Cristo. No quiere decir que como esposo no tengamos que decirlo, pero tu seguridad viene de Cristo. Si estás sola o solo, divorciado, en Cristo estás. Para eso es que existe esta familia que hay aquí. Así que quiero animarles a que oren conmigo para que Dios nos envíe como mensajeros de su evangelio, como hijos e hijas, dándole gloria a Dios donde quiera que vayamos, diciendo: Abba, Padre, ayúdanos, y gloria a ti. Así que vamos a orar. Padre Señor, tú eres bueno, eres precioso. Tú te has mostrado como real, como el Dios vivo, el Dios que ha prometido salvación y ha cumplido en Cristo, y por medio de tu Espíritu Santo nosotros hoy podemos probar y decir: Abba, Padre. Antes no te conocíamos, no te podíamos llamar Padre, pero hoy en Cristo podemos hacerlo. Y Padre, yo te pido por estos amigos que hoy han llegado aquí, que no te conocen. Yo te pido por salvación para ellos, Dios. Dales ojos para ver, oídos para escuchar, y un corazón nuevo que responda a esto con: Abba, Padre, ven, dame a tu Hijo. Así que Dios, por favor, obra en ellos la salvación, y en nosotros que ya creemos también obra la santificación para ser cada vez más como tu Hijo amado. Y te damos gracias por este tiempo, y te doy gracias por esta iglesia, tu iglesia. Gracias por Pastor Gerson y lo que él ha hecho en esta iglesia, y por su fidelidad a tu palabra. Gracias, porque yo por lo menos puedo ver algo histórico. 10 años orando junto con mi esposa por una iglesia local que te ame, que te atesore, que exalte tu nombre en el sur de la Florida. Y hoy nos das el privilegio a mi esposa y a mí